discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en esta mañana a todos. No es fácil estar al frente exponiendo las palabras del Señor, siempre es causa de mucho temor y de temblor, pero doy gracias a Dios por el privilegio y el honor que me da de exponer su palabra ante su iglesia, ante su pueblo. Este es un día especial, sabemos que todos los días son días del Señor, pero este día en especial, que es un anticipo del reposo que tendremos eternamente, es un día donde Dios, como un rey, abre las puertas y nos invita a un banquete especial para poder ser saciados de la grosura y de la fuente de su presencia de forma especial. Así que mire este día como algo especial, donde usted puede desconectarse de todas las cosas, de todos los afanes, de todas las ocupaciones, de todo entretenimiento, y sin un tiempo ilimitado puede estar en la presencia de Dios de forma deleitosa, porque no es solamente 2 horas, sino que el día del Señor es el día del Señor, así que deleites en este día en Él. Amén. Le invito por favor a que me acompañe al libro o a la carta, a la segunda epístola del apóstol Pedro, y vamos a estar observando el capítulo 2. Hemos llevado una secuencia expositiva de esta segunda epístola de Pedro en el capítulo 2, y vamos a estar viendo el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. La última vez terminamos en el punto A, es decir, en el 10, en la primera parte. Y hoy vamos a estar viendo desde el versículo 10 del punto B, donde dice atrevidos y contumaces, hasta el verso 16. ¿Listo? Entonces, por favor, leamos la escritura. Dice la palabra de Dios: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Antes de comenzar la exposición de la palabra, le pido a usted, por favor, junto conmigo, que oremos al Señor
porque mis palabras son imprecisas, tal vez imposibilitado me siento al exponer este texto, pero el Señor nos conceda su gracia para que su palabra sea expuesta y para que el Espíritu Santo alumbre con entendimiento nuestros corazones a este pasaje. Oremos, por favor, hermanos. Señor eterno, en tu nombre, oh bendito Dios, queremos presentarnos, Señor, para darte gracias en esta mañana, Señor, delante de ti. Gracias, Padre, porque este día, Señor, de regocijo y de deleite, podemos, Señor, ante tu presencia, Señor, acercarnos por el camino nuevo y vivo, Señor, que has abierto por la sangre, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Y podemos acercarnos, Señor, para recibir de ti, Señor, esa fuente, Señor, inagotable, Señor, de riqueza, de bondad y de gracia, Padre. Señor, sé que mis palabras, Señor, son imprecisas e imposibilitado me siento, Señor, al exponer tu palabra. Pero tu Santo Espíritu, Señor, está en medio de tu pueblo y Él, Señor, nos hará entender y nos enseñará, Señor, todas las cosas que tú, Señor, nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, por medio, Señor, de tus profetas, Señor, y de tus apóstoles. Hoy, Señor, nos acercamos ante las palabras del apóstol Pedro, Señor, el cual caminó contigo, Señor, y el cual, Señor, tiene un celo ardiente por el cuidado, Señor, de tu iglesia y de tu pueblo. Permite hoy, Señor, que con ese mismo celo nuestro corazón, Señor, reciba tu palabra y seamos, Señor, edificados, Señor, en el conocimiento de Cristo. Que si alguno de nosotros, Señor, está débil, hoy sea fortalecido. Que si alguno de nosotros, Señor, titubea en su fe, Padre, hoy sea afirmado. Que si alguno de nosotros cree estar fuerte, Señor, mire que no caiga, sino que más bien, Señor, en la palabra de Cristo pueda ser afirmado su corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por los méritos de Cristo el Señor. Amén y amén. Hermanos míos, la epístola de Pedro tiene el propósito de ser levantado como un monumento de enseñanza que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que el apóstol es consciente de que no le queda mucho tiempo y está llegando al fin de sus días. Así que antes de morir, él quiere abordar acusaciones hechas por los falsos maestros y que distorsionan las enseñanzas del Señor Jesús y de los apóstoles. Recordemos que se ha hecho un llamado a los creyentes a desarrollar cualidades para madurar y permanecer firmes en el conocimiento de Cristo, porque se nos ha advertido acerca de los falsos profetas que aparecen entre los creyentes con herejías destructoras. Estos decían, por ejemplo, que los apóstoles inventaron que Jesús se levantó de los muertos y que ahora es Rey y Señor, al tiempo que rechazaban la realidad de su advenimiento. Así que Pedro nos ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en el monte. Los apóstoles vieron con sus propios ojos al Rey exaltado y su resurrección señala que Él está vivo. Pero no solamente que Él está vivo, sino que Él está reinante y que regresará juntamente con su pueblo o por su pueblo, pero que traerá también destrucción a estos falsos profetas. Esta es una prueba irrefutable de que Dios cumple su palabra, a la cual hacemos bien en prestar atención como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Además, estos maestros del engaño niegan la verdad de que Dios pagará a cada uno según sus obras y cuestionan que se debe rendir cuentas por los actos que cada uno de nosotros cometamos, como si Dios pudiera ser burlado.
Contradicen las enseñanzas de Jesús acerca de la codicia y acerca de la inmoralidad sexual. Pero estos falsos profetas lo hacen de forma consciente y de forma conveniente. ¿Por qué? Porque ellos se están enriqueciendo a costa de la iglesia. Además de eso, ellos están satisfaciendo todo tipo de deseos. Enseñan un mensaje de libertad cristiana, pero lo usan como licencia para pecar deliberadamente. Pero en realidad estos falsos maestros son esclavos de sus impulsos carnales y de su concupiscencia. Pero Pedro, hermanos, nos ha recordado que la rebelión trae justo juicio. Y hace 8 días vimos el ejemplo cuando el juicio de Dios cayó sobre ángeles caídos y desató la ira del diluvio sobre los impíos en los tiempos de Noé, y además se nos expuso sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot, la cuales fueron reducidos a cenizas. En estos 3, una rebelión llevó a una consecuencia, y fue el juicio de Dios. Pero Dios, en medio de esos juicios, siempre fue fiel. Supo liberar a su pueblo. Ahora Pedro va a conectar estas 3 historias para evidenciar la conducta pecaminosa de los falsos maestros y enseñarnos que la repentina destrucción les está llegando. He titulado este sermón, por si usted está tomando nota, desenmascarando la conducta pecaminosa de los falsos maestros. Desenmascarando la conducta pecaminosa de los falsos maestros. ¿Cuál es, hermanos, la conducta pecaminosa que acusa a estos falsos y los pone bajo el juicio de Dios? ¿Cuál es la conducta pecaminosa que evidencia que son falsos maestros? Bien, el sermón estará expuesto en 3 puntos principales. Primero, vamos a ver la soberbia de los falsos maestros. Segundo punto, vamos a ver la lujuria de los falsos maestros. Y el tercer punto, para después cerrar con algunas aplicaciones, será la avaricia de los falsos maestros. Veamos el primero, la soberbia de los falsos maestros. En el verso 10, en la parte B donde empezamos, si usted puede seguir ahí la lectura, dice que ellos son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. El verso 10 empieza diciendo que ellos son atrevidos, es decir, que ellos son hombres osados, que son presuntuosos, engreídos, pero también dice que ellos son contumaces. Ahí esa palabra contumaces, autos, gedomai, significa autocomplacientes, arrogantes y soberbios. Los maestros apóstatas, en su engreída y egocéntrica necedad, creían poseer el poder y la autoridad para ridiculizar y hablar mal sobre las potestades superiores sin temor alguno. Pero tenemos que preguntarnos entonces, ¿cuáles son las potestades superiores a las cuales estos insultan? Bien, el contexto del pasaje no lo va a responder, porque podríamos pensar que se habla de algún tipo de autoridades humanas, religiosas, eclesiásticas o civiles, pero no es así. La palabra que ahí aparece como potestades superiores en el original es la palabra glorias, que significa o hace referencia a majestades angélicas, a seres celestiales, es decir, a ángeles.
Mire por favor el verso 11 en su Biblia. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Puedo observar el contexto? Pedro enseña que los ángeles honorables, a pesar de tener razones para acusar a los ángeles caídos que alguna vez estuvieron en sus filas y se rebelaron contra Dios, no se atreven a insultarlos, ni tampoco a condenarlos delante del Señor. A diferencia de estos falsos maestros, estos ángeles fieles, que son mayores en fuerza y en poder que los falsos maestros, se abstienen de acusar a Satanás y a sus huestes. ¿Por qué? Porque ellos confían y dejan el juicio de los demonios en las manos del Señor. Pero estos blasfemos, engreídos y arrogantes, no dudan en insultar a los seres celestiales, incluso llegan a blasfemar de los demonios. Su audacia es extrema, que se refleja en el dicho: los necios quieren bailar donde los ángeles temen pisar. ¿Puede observarlo? Estos falsos maestros no comprenden las fuerzas con las que tratan, y su egoísmo los hace tan arrogantes que no dejan que nada se interponga en su camino. Acompáñeme por favor unas páginas más adelante a la epístola de Judas, por favor. Y observe el versículo 8, Judas 8. Confírmeme cuando lo tenga, por favor. Judas 8. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Judas está hablando de los falsos profetas. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, la misma idea que nos presenta Pedro. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estos falsos maestros, hermanos, carecen de respeto por cualquier tipo o figura de poder y autoridad. ¿Por qué lo hacen? Sería la pregunta. Bien, ellos aborrecen toda figura de autoridad que intente imponer restricción, limitación o que amenacen sus acciones pecaminosas. Su soberbia se manifiesta de manera especial al negar la soberanía y la autoridad del Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios Padre y al único a quien están sujetos ángeles, autoridades y potestades en el cielo y en la tierra. Estos falsos maestros, hermanos, rechazan la autoridad del Señor Jesucristo principalmente y se rebelan contra cualquier tipo de autoridad porque se niegan a abandonar su pecado, porque se sumergen en la oscuridad de su arrogancia y de su necedad. Pasajes anteriores se nos ha enseñado que nosotros no podemos descartar la presencia de los falsos maestros hoy día y que ellos mismos están infiltrados en el seno de la iglesia. Pues bien, usted notará que sus herejías destructoras están presentes también en nuestros tiempos. Su enfoque de la mal llamada guerra espiritual se centra más en orar a los demonios que en orar a Dios. Creen tener la autoridad para arrebatar personas, posesiones y tesoros al diablo. Se dedican a atar al diablo, a darle órdenes a los demonios, a blasfemar contra ellos, a pesar de que la Biblia no respalda tales prácticas.
Hoy podemos ver también esos falsos maestros en medio de la iglesia, contumaces y arrogantes. Pero Pedro destaca que este comportamiento surge desde su arrogancia intelectual y la ignorancia espiritual de los falsos profetas. Su atrevimiento parece no tener ningún tipo de límites y con ligereza ignoran el campo espiritual. Lo que revela en ellos es que no tienen ningún tipo de discernimiento espiritual, pero también revela que tampoco tienen ningún conocimiento de las Escrituras. Judas, mire ahí por favor, Judas 10, 2 versículos más adelante donde quedamos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Puedo observarlo? Estos blasfeman cosas que no conocen, no tienen discernimiento espiritual, tienen un desconocimiento absoluto de las Escrituras, por eso son arrogantes y contumaces. Pero hermanos, contrarios a estos pseudoprofetas, los pastores bíblicamente cualificados se destacan porque no son soberbios. Tito 1:7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio. Si nota, no soberbio. Aquí está la misma raíz, es la misma palabra, contumaz, soberbio. Observe el contraste, por favor. Un pastor no debe ser una persona soberbia, una persona que pueda ser llamada terca u obstinada o arrogante. Los pastores no deben tener amor propio, no deben buscar su propia satisfacción y gratificación a causa de otros. Pero estos falsos maestros buscan su propia gloria. Creen estar en un nivel espiritual más alto que todos los creyentes. Por eso en su egocentrismo se aluden y se promocionan a ellos mismos como los super ungidos del Señor. Arrogantes son. Un soberbio, hermanos, en particular usted lo va a distinguir porque él siempre cree tener la razón en todas cosas. Y ellos, en su soberbia, hacen insistencia de que las cosas se deben hacer siempre a su manera. Porque si no se hace a su manera, las cosas no van a salir bien. Así se caracterizan estos soberbios. En el ministerio, la motivación de estos falsos profetas no es la preocupación por Dios y por su verdad. Ellos no se preocupan por eso. Ellos se preocupan más bien por el deseo de satisfacer su ego, por una necesidad de estar siempre al mando. Por eso un soberbio siempre tiende a ser arbitrario, impositivo, autoritario. Y más si se trata de las cuestiones ministeriales, tienden a ser de este tipo. Pues hermanos, nadie que esté dominado por su arrogancia o por su altivez está apto para el servicio a Dios. Nadie. Creo que el Señor Jesús lo expone de una mejor manera. Mateo 20, del 25 al 27. Si quiere anote el texto y después en su casa cuando haga el estudio puede revisarlo. Dice, Mateo 20, versículo 25 al 27 dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Los siervos del Señor, hermanos, no deben ser soberbios. En cambio, deben reconocer el cuerpo de Cristo, deben reconocer los dones que Dios le ha otorgado a la iglesia para edificación de los creyentes. Pero asimismo, el llamado también es para nosotros.
porque todos los creyentes debemos imitar a Cristo. Debemos comprender que no estamos para ser servidos, sino para servir, al punto de dar la vida por nuestros hermanos y por causa del Evangelio. Volvamos al punto de segunda de Pedro. La arrogancia de los falsos maestros los ha llevado entonces a transgredir los límites establecidos. Se muestran temerariamente insolentes, como señala Simón Kiesewetter en su comentario, el cual dice: los apóstatas atrevidos y arrogantes no se dan cuenta del poder de la fuerza de las huestes de Satanás en la tierra. Con acusaciones difamatorias sellan su propia destrucción, tal como Pedro nos lo va a explicar en el versículo siguiente. Segunda de Pedro 2:12 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción. Pedro compara, hermanos, la ignorancia de estos individuos con la de los animales ahora, describiéndolos como criaturas de instinto. ¿Cuál es el problema de este asunto? ¿Qué hace un animal? Sobre todo los animales que son de monte. Bien, esos animales de monte o de selva son depredadores por naturaleza. Cazan a otros animales para poder sobrevivir, hasta que en algún momento el mismo animal es cazado por otro animal o por la mano de algún ser humano. Y su fin, pues, es una muerte violenta, así como lo ha hecho anteriormente este animal. El problema aquí es que Pedro está comparando a los falsos profetas con estos animales. Dicen que estos falsos profetas son animales irracionales, que su comportamiento licencioso le hace ser igual a los animales. Van devorando con herejías destructoras a otros hasta que en algún momento van a ser cazados por su maldad. El peligro es, hermanos, que si estos falsos profetas van camino a la destrucción, sus seguidores van a compartir el mismo destino de condenación. Por eso, hermanos, el llamado que la palabra nos está haciendo con la epístola de Pedro es a desenmascarar a estos falsos maestros. Porque si nosotros dejamos que las doctrinas destructoras se infiltren en la iglesia y alguno cae en sus redes, van a compartir el mismo camino de destrucción de estos falsos. Ese es el problema, hermanos. Los falsos profetas de los que nos habla Pedro están destinados al castigo justo de su condenación pecaminosa. Van a recibir el galardón de su injusticia. Entonces, este es el primer punto: la soberbia de los falsos profetas y el juicio que viene sobre ellos. Veamos ahora el segundo punto: la lujuria de los falsos maestros. La lujuria de los falsos maestros. La segunda conducta de los falsos maestros es que viven para satisfacer sus deseos incontrolables, y esto los convierte en esclavos de sus pasiones desordenadas. Por favor, leamos segunda de Pedro, versículo 13 y 14. Dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Fíjese esto: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. El juicio debe continuar.
Ellos reciben el galardón de su injusticia. Dios es justo y su juicio sobre ellos es según el mal que ellos han hecho. Ellos reciben el pago, el salario total de su iniquidad. ¿Por qué? Pedro nos da el motivo, ya que estos tienen por delicia gozar de deleites cada día. La conducta inmoral de los falsos profetas es evidente. Entre los antiguos se reconocía que el pecado es habitualmente cometido en lo oculto, ¿sí? La noche era el tiempo, hermanos, para que los incrédulos, o más bien donde los incrédulos se daban a las borracheras, a las orgías, a la glotonería, era por la noche. Pablo escribe, los que se emborrachan de noche, en 1 de Tesalonicenses 5:7. Pero la actividad licenciosa y libertina y atrevida también de estos es a plena luz del día, no en la noche. Ellos no se preocupan por ocultarse para que nadie los vea, no. Ellos se encuentran deleite entregándose a sus pasiones sensuales, a sus borracheras y orgías durante todo el día. Nuevamente hay una gran diferencia, hermanos, entre estos falsos profetas y lo que son los creyentes verdaderos. Porque el creyente puede pecar por un momento, pero el Espíritu Santo, hermanos, que mora en él, lo va a llevar a un dolor penitente por el pecado que él ha cometido. Un dolor genuino y angustioso por la ofensa misma, más allá de sus consecuencias. El creyente, hermano, que es movido por el Espíritu Santo, va sinceramente a confesar sus pecados delante del Señor, va a desnudar su alma y va a regresar ante su Señor para ser lavado de su maldad. Pero estos falsos maestros no siguen ese camino de arrepentimiento. Un falso hermano no le va a doler su pecado. La idea aquí es que ellos pecan sin ninguna vergüenza. Tiene la conciencia cauterizada, a ellos les gusta, ellos encuentran deleite, gozo en vivir una vida desordenada. Ellos se entregan a sus deseos pecaminosos y a sus vicios a la luz de todos, evidenciando una vez más su conducta, que son falsos maestros. Isaías 5:11 dice: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Permítame hacer una aplicación aquí. La Escritura, hermanos, nos exhorta a nosotros a vivir de manera diferente a los incrédulos. Romanos 13:12 dice que la noche está avanzada, que se acerca el día, y nos invita Pablo a que desechemos las obras de las tinieblas y que nos vistamos de luz, que andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y en envidias, sino que nos revistamos del Señor Jesucristo, no proveyendo para los deseos de la carne. Ante el inminente regreso, hermanos, del Señor Jesucristo y la manifestación de su gloria, debemos vivir en arrepentimiento. Hoy es un llamado a que nos alejemos de las prácticas pecaminosas del pecado, a que no alimentemos como estos falsos profetas nuestras pasiones, sino que más bien nos revistamos continuamente del Señor Jesucristo a través de su palabra. Al final del verso 13 en 2 de Pedro, puede observar cómo lo llama el apóstol. Él dice que son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. La palabra mancha y suciedad
son lo opuesto al carácter del Señor Jesucristo. Pedro, en primera de Pedro 1:19, ha descrito al Señor Jesucristo como un cordero sin mancha y sin defecto. Pero también son lo opuesto a lo que Pedro, o a la descripción que Pedro hace de los creyentes que imitan a Cristo. En segunda de Pedro 3:14, Pedro le dice a los creyentes: procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Pueden notar el contraste? Estos falsos maestros son lo opuesto a Cristo y a su iglesia, lo opuesto. Son inmundicia y mancha que se recrean en sus errores. ¿Qué significa que estos se recrean en sus errores? Déjeme describirle lo que pasaba en ese momento. Judas 12 dice que estos falsos maestros son mancha en vuestros ágapes, que comen impúdicamente con vosotros mientras que se apacientan a ellos mismos. Pedro señala, y Judas, que los falsos maestros, al participar de las reuniones de la iglesia, se recreaban en sus errores. Para ese momento se celebraba algo, y era el ágape, que era una comida fraternal entre los creyentes. Este ágape tenía la finalidad de establecer o fortalecer los lazos entre los hermanos, entre la comunidad de los creyentes, pero se hacía alrededor de la cena del Señor. Es decir, se celebraba la cena del Señor, se le llamaba el ágape y se compartía también una comida con la finalidad de que los hermanos fortalecieran los lazos de la comunidad cristiana. Pues bien, durante el ágape no solamente se usaban el vino y el pan, no solamente habían esos dos elementos de la cena, sino también una variedad de alimentos. Pues estos falsos maestros deseaban ir al ágape con la finalidad de satisfacer sus placeres pecaminosos en medio de la comunidad cristiana. Eugenio Green dice: lo que sucedía en las comunidades a las que Pedro se dirigía era que los falsos maestros introducían las costumbres inmorales de los banquetes paganos cuando comían el banquete cristiano, la cena del Señor. Ellos son entonces suciedad y mancha repugnante en medio de los sacramentos. Tomaban lo sagrado de la congregación, como es la cena del Señor, para comportarse como animales irracionales, llenos de concupiscencia y de arrogancia, y disfrutan, se deleitan una vez más introduciendo sus costumbres inmorales en medio de lo que nosotros los creyentes tomamos como santo, la cena del Señor. Por eso es que ellos van a recibir el pago del mal que han hecho, ya que ellos lo hacen no de forma inconsciente, no es que ellos no sepan que son falsos maestros, no. Pedro está dejando claro de que ellos saben, tienen consciente de que son falsos maestros, lo hacen a propósito. Mire el verso 14 de segunda de Pedro: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. La lectura literal del término adulterio es adúltera, es decir, que ellos tienen los ojos llenos de la adúltera. Y la idea es que ellos están llenos de deseo, al punto de ver en cada mujer una adúltera como ellos. Ellos consideran a cada mujer que miran como una opción para pecar, para satisfacer sus deseos. Mientras están en medio de la iglesia, en medio de la cena del Señor, disfrutan, hermanos, mirar a las mujeres con deseo lujurioso para codiciarlas, cometiendo adulterio en sus corazones.
Estos tipos descarados ven a una mujer no como una persona, sino como una herramienta para satisfacer sus apetitos más perversos. Y por eso seducen a las almas inconstantes. Para dar énfasis, Pedro dice que repiten con demasiada frecuencia sus pecados, por cuanto no cesan de hacer el mal, no se sacian de pecar. ¿Ven? La mentira de estos falsos maestros, o la conducta de estos falsos maestros, es que están llenos de lujuria. Son soberbios, arrogantes, pero además ellos en su lujuria buscan atrapar a otros en sus propias redes. Y Pedro nos dice a qué tipo de cristianos es que buscan seducir. Usted pudo notarlo ahí. Seducen a las almas inconstantes. ¿Ven? Pedro usa el lenguaje de un pescador que lanza el anzuelo para atrapar al inocente pez. Así son los falsos maestros. Van buscando personas sin bases sólidas. Van buscando personas que son inestables en su fe para que caigan en el anzuelo. ¿Cuál es el anzuelo de esos falsos maestros? Sus falsas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Ese es el anzuelo de ellos. Estas almas que son inconstantes se convierten en presa fácil para los falsos maestros. ¿Por qué? Porque siguen sus disoluciones. Usted puede encontrar que las iglesias donde los falsos maestros predican son llenas de seguidores por montones. ¿Por qué? Porque ellos siempre están predicando de que si van a la iglesia, de que si van al Señor, de que si ofrendan, de que si pactan con el Señor, van a recibir salud, van a recibir bienestar, van a recibir el doble de lo que ellos han sembrado. Sus falsas enseñanzas son como una red que atrapa a gran cantidad de creyentes que son inconstantes en su fe. Hermanos, una de las razones por la que el apóstol Pedro nos ha escrito esta carta es para instarnos a que como creyentes podamos estar firmes en la verdad de Dios y no caer en las redes de estos falsos profetas, para que podamos mantenernos firmes en la vocación y elección a la que hemos sido llamados. Juan Calvino dice: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Y eso es lo que le está pasando hoy día a la iglesia. Confunden las herejías que se están predicando y dicen que son la palabra del Señor, cuando son eso, herejías destructoras en el seno de la iglesia. Así que nosotros, hermanos, debemos anhelar fervientemente la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, como un niño que anhela ser saciado por la leche materna de su madre. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos estudiar la palabra de Dios. Recuerda, hermano, la verdad que se te ha enseñado. Lleva las escrituras a tu corazón. Ponlas en práctica por medio del Espíritu para permanecer firme en el Señor. De modo que si llegas a escuchar una herejía, tu corazón y tus oídos van a estar adiestrados para entender que esa es una falsa enseñanza, que esa es una herejía. Los vas a poder reconocer si te alimentas de la palabra del Señor. Como dice Malaquías, volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Tienes que tener tus oídos adiestrados a la palabra del Señor para poder identificar las enseñanzas de esos falsos maestros, pero también para poder ver la evidencia de su conducta pecaminosa. Porque Pedro los describe
son repugnantes y desastrosas sus conductas. Entonces nosotros, hermanos, sabiendo que hay falsos maestros hoy día y que tuercen las Escrituras a su acomodo, mantengámonos alertas, establezcámonos en la verdad. Esta firmeza solo la vamos a poder conseguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, porque Él sabe librar a su pueblo de las tentaciones. ¿Cuál es la motivación detrás entonces de estos falsos profetas para conseguir adeptos? ¿Qué buscan ellos detrás del rebaño que les sigue? Pedro lo dice en la última parte del versículo 14. Mírelo por favor. Ya hemos visto, tienen los ojos llenos de adulterio, no se cesan de pecar, seducen a las almas inconstantes. Aquí el punto: tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Este es el tercer pecado que evidencia a los falsos maestros: la avaricia de los falsos maestros. Recurriendo a un lenguaje figurado, Pedro utiliza una metáfora, y es una metáfora sacada del campo de la gimnasia, del ejercicio, para describir a los falsos maestros. Él dice que ellos tienen el corazón habituado a la codicia, habituado a la codicia. Cuando dice que son habituados, hace referencia a que ellos se ejercitan en la codicia, se adiestran como en un gimnasio para la codicia. Estos mercaderes de la fe, hermanos, están adiestrados, pero para hacer el mal. Tienen el corazón acostumbrado a codiciar, pero también lo tienen acostumbrado para engañar a los que lo oyen. Ellos saben cómo engañar a las personas, a las almas inconstantes. Por eso su codicia los lleva a ser hijos de maldición. Pedro es un judío, y aquí está utilizando un hebraísmo cuando dice que son hijos de maldición. Pablo dice que son hijos de la ira. ¿Qué significa? Que son objetos de ira, que están destinados para la maldición y para la ira del Señor. ¿Decidieron deliberadamente andar en sus delitos y en sus pecados? ¿Decidieron deliberadamente desobedecer los preceptos del Señor? ¿Se dieron a la codicia? Ahora se convierten entonces en objetos de la ira y de la condenación a la cual están destinados. Llevados por la avaricia, hacen del dinero su principal ídolo. Esta gente recibe, por lo tanto, el juicio de Dios. Verso 15, veamos, verso 15 al 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este pasaje, este versículo me causaba una pregunta, y era: ¿cómo así que ellos abandonaron el camino recto y se extraviaron? ¿Acaso ellos iban por el buen camino y se desviaron? ¿Acaso nos está hablando de que estaban contados dentro de los salvos y perdieron su salvación en algún momento? Porque dice: han dejado el camino recto. Pedro indica, hermanos, que estos maestros del mal siguieron alguna vez el camino recto, pero anduvieron por él de manera externa, sin fruto, de pura apariencia. ¿Por qué? Porque más tarde lo dejaron, ¿sí? Dejaron el camino del Señor
porque no eran del Señor. No es que ellos hayan sido contados dentro de los salvos y hayan perdido la salvación, no. Ellos no eran salvos. Primera de Juan 2:19 nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos no eran de nosotros, seguían externamente. Y para dar una ilustración, Pedro nos va a dar un ejemplo histórico y nos va a citar a Balaán. Dice: han dejado el camino recto, se extraviaron siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En Números 22, capítulo 22 al 24, encontramos la historia de Balaán. El pastor nos ha hablado en pasajes anteriores de ello por medio de las Escrituras. Y se nos dice que Balaán fue contratado por Balac, rey de los moabitas, con la intención de maldecir a Israel, ofreciéndole dinero a cambio porque tenía miedo del pueblo de Israel. Este quería maldecir a los israelitas, pero cada vez que los iba a maldecir, el Espíritu Santo se lo impedía. Y cuando profería maldición, el Señor convertía sus maldiciones en bendición. Los maldecía y resultaba bendiciéndolos. Entonces Balaán, con su astucia malévola y a cambio de dinero, le va a enseñar a Balac que la única forma en la cual puede él maldecirlos es haciendo que el pueblo peque. Introduce entonces en el pueblo sacrificado a los ídolos y lo lleva a cometer fornicación para poderlos maldecir. Balaán conocía, hermanos, la inmoralidad sexual de los moabitas y se asoció con ellos para seducir al pueblo de Israel. En lugar de obedecer a Dios, este falso profeta eligió buscar las riquezas, eligió la honra de los hombres, eligió su autocomplacencia, eligió la satisfacción de sus propios placeres. Aquí tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento de un falso profeta. Pedro declara que Balaán le encantaba el pago de su maldad. Balaán era movido por la codicia. Tenía bien claro que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, que Dios los defendía a cualquier costa, que Dios mismo acampaba alrededor de ellos. Pero a Balaán no le importó esto. Él prefirió unir sus fuerzas a la de sus enemigos. Recibió el pago de su maldad con tal de hacerlos caer en pecado. Era impulsado por su amor a las recompensas materiales, no por el amor al pueblo de Dios, ni mucho menos impulsado por la gloria del Eterno. A él no le importan estas cosas. Asimismo, hermano, son estos falsos profetas. Son culpables del pecado más grande: guiar a otros al pecado por sus falsas enseñanzas, a comer sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Todo porque están motivados por la búsqueda de su ganancia personal. Los falsos profetas, hermanos, siguen este mismo patrón hoy día. Aman el pago de su iniquidad. Usted notará un falso profeta y podrá identificarlo porque estos están impulsados por la codicia. A ellos no les importa la gloria de Dios, a ellos no les importa el bienestar del pueblo de Dios, de la iglesia, no les importa en lo absoluto. Ellos llevan a quienes los siguen a practicar sus mismas conductas pecaminosas. Ellos están lanzados por el lucro de Balaán, han determinado conscientemente a descarriar a las almas inconstantes con sus herejías.
Usted notará que en las iglesias les prometen libertad, libertad financiera, libertad de salud, libertad amorosa, libertad de todo tipo, pero en realidad los están desviando hacia la esclavitud de la misma codicia que ellos practican, de su soberbia y de su lujuria. Y lo triste es que muchos son seguidos por ellos. ¿Por qué los siguen? Porque las personas los siguen movidos por sus propias concupiscencias. ¿Ven? Podemos hacer nuevamente un contraste entre los falsos maestros que buscan el dinero, que emplean su poder y su posición para despojar a las personas de sus recursos, con los pastores designados por el Señor, los cuales no ministran por ganancias deshonestas. Mire ahí por favor, Primera de Pedro 5:2, Primera de Pedro 5:2, unas hojitas más atrás. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Puede notarlo? Estos pastores que han sido designados por Dios, que alimentan el rebaño, lo hacen con celo por la gloria de Dios y por el bienestar de su pueblo. Supervisan, protegen, nutren al rebaño con la proclamación de la palabra de Dios. Pero los falsos maestros son movidos por su codicia. Finalmente, hermanos, en el versículo 16 de segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro va a sellar con palabra de alientos, porque los creyentes están viendo el actuar de los falsos profetas. Ellos ven la mancha y la suciedad que están provocando dentro de la iglesia y saben que sus intenciones van a llevar a la iglesia a la destrucción. Pero así como Dios usó un burro para reprender la locura y la iniquidad del profeta errado Balaán, también conducirá a estos pseudo profetas para ser destruidos por su propia perdición. Mire, verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Aquí hay algo que hace temblar, hermanos. Dos palabras utiliza Pedro: iniquidad y locura. Estas dos palabras expresan el juicio de Dios. ¿Por qué el juicio de Dios? Porque estos falsos que se recrean en su iniquidad van a terminar en locura. Dios los entrega, Dios mismo, hermanos, los entrega a una mente reprobada. A veces una persona me preguntaba, bueno, pero ¿por qué si son falsos profetas llenan las iglesias? ¿Por qué si son falsos profetas se ven prósperos, como si Dios bendijese su ministerio? La respuesta está aquí. Dios mismo los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y ellos van acumulando ira sobre ira para el día de la ira y la revelación del juicio justo de Dios. Dios los entrega. Ese es el juicio de Dios sobre ellos. Los entrega a su mente reprobada, a su locura, para que reciban finalmente el refreno de su conducta pecaminosa. Hermanos, hemos visto entonces la conducta pecaminosa de estos falsos maestros. Pero podemos confiar en que Dios sabe librar a su pueblo. Nosotros somos llamados a discernir, a resistir y a reprobar.
a aquellos que amenazan con sus falsas enseñanzas la verdad de Dios y que afectan a la iglesia. Pero nuevamente, solo es posible cuidar la iglesia y el rebaño si permanecemos firmes en el Evangelio, si crecemos constantemente en el conocimiento de Cristo. Si tú no creces en el conocimiento de Cristo, vas a ser presa fácil de estos falsos maestros. En Hechos 3:22 y 23, el mismo apóstol Pedro en su discurso, citando Deuteronomio 18:18, con relación al Señor Jesucristo, dice: el Señor vuestro Dios les levantará profeta entre sus hermanos. A él oiréis en todas las cosas que les hable. Y todo aquel que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. El pueblo del pacto, hermanos, es llamado a escuchar a Cristo. Él es el verdadero profeta. Él es el profeta que tiene palabras de vida eterna para su pueblo. Él es el que nos enseña la verdad por medio de su palabra y por medio de su espíritu. A él, Pedro dice, junto con Moisés, que debemos oír. Es al profeta de nuestras almas, al que cuida de su pueblo, al que tenemos que escuchar para ser guardado de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El verdadero profeta, ¿quién es él? Es el que nos va a llevar, hermanos, al conocimiento de su verdad cuando tenemos una comunión íntima y relacional con él. Pero esa misma palabra sella condenación para todo aquel que desprecia a este profeta, porque dice que será desarraigado del pueblo. Si tú desprecias hoy la palabra del Señor, si tú rechazas hoy la palabra del Señor, teme por tu alma, hermanos, teme por tu alma, porque puedes ser desarraigado del pueblo si no estás contado dentro de los justos, dentro de los salvos. Para concluir entonces, hermanos, hemos notado una distinción entre los justos y los injustos, un gran y amplio abismo entre los santos y los impenitentes, porque su corazón, el de estos impenitentes, y sus afectos se evidencian en sus frutos, en la forma en cómo se conducen, en su conducta. Su conducta desenmascara a estos falsos profetas. Como creyentes, entonces, nosotros debemos distinguirnos de ellos. Debemos rogar al Señor que nos ayude, que su Espíritu nos ayude a dar frutos de arrepentimiento que nos distingan de estos falsos profetas. Es necesario, hermanos, que nosotros hagamos morir el pecado que está en nosotros. Es necesario que ese pecado en nosotros sea desarraigado. Y el único medio en el cual nosotros podemos ser librados del pecado es por el sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otro medio. La muerte de Cristo es lo único que nos puede a nosotros hacer morir de los deseos de la carne, la lujuria, los deseos de los ojos, la avaricia, y la vanagloria de la vida, la soberbia y la arrogancia. 3 pecados que han caracterizado a los falsos profetas. Si tú estás luchando con alguno de estos 3 pecados o con otro pecado en tu vida, desde mis entrañas, hermano, te pido, ven a Cristo hoy. Ven ante ese profeta. Él es el único que puede redimirnos y rescatarnos de la iniquidad. Él es el único que puede limpiar para sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Coloca tu fe en Cristo hoy. Coloca tu fe en el único remedio eficaz para el alma que está muerta por el pecado. Mira, hermano, las excelencias de Cristo. Asómbrate y maravíllate ante su gracia, en que siendo nosotros pecadores, Cristo
dio su vida para rescatarnos de la maldad. Yo, hermanos, miro al Señor Jesucristo y veo en Él una plenitud de gracia, una plenitud de misericordia para poder mortificar los pecados que son enemigos de mi propia alma. Por eso, hermanos, también veo en Cristo una provisión suficiente para ayudarte a vencer los pecados de tu propia alma. Él nos ha dado su Espíritu, quien quita de nosotros el corazón de piedra, es decir, ese corazón rebelde, obstinado, incrédulo. Y es su mismo Espíritu en nosotros el que nos da un nuevo corazón, un corazón noble, que pueda amar a Dios como nuestro mayor bien, como nuestro mayor afecto, y es su Espíritu el que nos puede conducir a su verdad para que podamos permanecer firmes ante las acechanzas de estos falsos profetas. Ven a Cristo hoy. Si te encuentras viviendo en tinieblas espirituales, por favor, hermano, es crucial que reconozcas que tu falta de discernimiento, que si no conoces ni comprendes las cosas espirituales, es porque tal vez estás muerto en tus pecados, en tus delitos. Ven hoy a Cristo. La ceguera espiritual, hermano, no nos permite comprender la verdad espiritual, y por lo tanto el único remedio que te puede sacar del engaño, de las herejías tal vez, de estos falsos, es la palabra de Dios. Necesitas hoy la luz del Evangelio. Esa es una aplicación. Necesitas una luz del Evangelio. Necesitas ver la gloria de Cristo en la palabra para que puedas ser salvo. Acepta que la luz de Cristo es el único medio que puede iluminar tu corazón y evitar que sigas camino al infierno. Pero también para los creyentes tengo una aplicación, y es que el apóstol alerta sobre las características de los falsos maestros. Así que, hermanos, nosotros como iglesia del Señor debemos reconocer a los falsos maestros y proteger la grey de Dios. Debes proteger a tu familia de las falsas enseñanzas, debes proteger tu propia alma, pero también eres responsable de proteger la iglesia. Debemos considerar el llamado a renunciar de nuestra conducta, de nuestra conducta pecaminosa, que incluye la soberbia, la lujuria y la codicia. Debemos renunciar a esos. Y finalmente, una última aplicación para aquellos que enseñan y predican la palabra del Señor es que prediquen a Jesucristo como Señor. Sirvan con devoción y fidelidad por el amor a Él. Aférrate, tú que predicas, a mostrarnos a Cristo y a este crucificado por amor de su iglesia. No queremos palabra de hombres, queremos escuchar la única palabra que nos puede hacer libres. Queremos oír a aquel profeta que ha sido levantado en medio nuestro, el cual tiene palabras de vida eterna. Amén. Te invito a colocarte sobre tus pies y vamos a orar finalmente al Señor. Y a rogar a Él antes de ser expuestos a nuestro ágape, a nuestra cena del Señor. Amén. Y vamos a orar para que el Señor haga viva su palabra en nuestros corazones, para que la podamos aplicar, para que su Espíritu use su palabra en nosotros para darnos vida. Señor y Dios, oh eterno y altísimo,
cuyo nombre es sobre todo nombre, Señor. Hoy, Señor, tú nos expones, Señor, tal vez ante un texto difícil, Señor, ante un texto, Señor, que para muchos, Señor, puede ser, Señor, una carga, una piedra de tropiezo, pero que para tu iglesia, Señor, puede ser piedra angular, Señor, que nos fundamenta en las enseñanzas, Señor, de los apóstoles y profetas, la cual Cristo es, Señor, nuestro fundamento. Hoy, Señor, nos exponemos ante tu palabra, Señor, para que primero podamos reconocer, Señor, una vez más que los falsos profetas están, Señor, en medio de tu pueblo, en el mismo seno de la iglesia, y que vienen con herejías destructoras para cazar y apresar, Señor, a las almas inconstantes. Queremos rogar a ti, Señor, que tú que sabes defender a tu iglesia, a ti, Señor, que sabes defender a tu pueblo y guardarlo y librarlo de la tentación, que nos ayudes por tu Espíritu, Señor, y nos guardes, Señor, de las herejías destructoras que vienen como un mensaje de libertad, pero que se presentan, Señor, realmente como destrucción, Señor, al alma que caza. Ayúdanos, Señor. Ayuda, Señor, a los que predican tu palabra, a los pastores de la congregación, Señor, para que fielmente expongan, Señor, la verdad, para que apacienten a la grey de Dios cuidando de ella. Guárdales, Señor, de la soberbia, de la codicia, de la lujuria. Guárdales del pecado, Señor, para que ellos irreprensibles puedan ser, Señor, ejemplo de los creyentes, Señor, y puedan, Señor, sus corazones estar llenos de Cristo y exponer tus palabras fielmente. Pero también, Señor, a nosotros que somos tu pueblo, ayúdanos, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor, nuestro pecado hoy, Señor. Perdona porque nuestros corazones, Señor, también, Señor, se habitúan al pecado, se habitúan, Señor, se adiestran al mal, a la iniquidad, Señor. Y tal vez, Señor, hoy día estamos luchando, Señor, con alguno de estos tres pecados, Señor. Pues hoy, Señor, venimos ante ti humillados y quebrantados para reconocer que el único, Señor, que puede librarnos de la condición, Señor, de muerte espiritual, Señor, eres tú, por medio de tu sacrificio, el cual, Señor bendito, nos libra, Señor, del gobierno del pecado, Señor, y del reino de las tinieblas, y nos traslada, Señor, al reino de la luz. Que sea tu sangre, Señor, que nos limpia, que nos santifica, y que sea tu Espíritu el que quita de nosotros, Señor, el corazón de piedra, el corazón muerto, Señor, en iniquidad, y nos da un nuevo corazón, un corazón, Señor, que te obedece, un corazón que te ama, un corazón, Señor, que está siendo santificado, Señor, para andar, Señor, en tu verdad y para permanecer firme ante las acechanzas, Señor, de estos falsos profetas, Señor. Nutre tu iglesia con tu palabra, Señor. Nutre tu iglesia, Señor, con tu verdad, con la verdad del Evangelio. Permite que crezcamos en tu conocimiento y que podamos permanecer firmes, Señor, ante las mentiras, Señor, que en nuestros tiempos proliferan, Señor. Te damos muchas gracias, porque sabes tú guardar a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu, el cual nos enseña toda la verdad, Señor. Gracias te damos en este día, Padre, en el cual podemos celebrar la cena del Señor. Gracias porque podemos ser, Señor, expuestos ante el Evangelio de una manera gráfica,
y celebrar, Señor, este momento que es sagrado para nosotros, Señor. Que podamos acercarnos a ti, Señor, con conciencias limpias, no de doble ánimo, sino que nuestros corazones sean afirmados, Señor. En Cristo Jesús hemos orado en esta mañana. Amén y amén. Gracias. Fieles discípulos de Cristo que al reino